Y si ese dolor que cargas no es un castigo, sino una asignación divina. No, no estás roto porque fallaste, no estás en ese valle porque te alejaste, no estás llorando porque hiciste algo mal. Hay dolores que no llegan por error, sino por propósito. Hay heridas que no son consecuencia del pecado, sino del llamado. Hay momentos en los que tu alma se quiebra, no porque Dios te haya abandonado, sino porque está escribiendo en ti una historia que otros van a leer para no rendirse. Tú pediste ser usado, tú oraste, Señor, úsame para tu gloria. Y esta es una de las formas más profundas, más misteriosas, más dolorosas y también más poderosas en las que Dios usa a sus hijos. A través del quebranto, a través del fuego, a través del valle donde nadie te aplaude, donde nadie te entiende, donde nadie ve lo que estás atravesando, pero todos están viendo lo que sale de ti. Fe, perseverancia, lágrimas que no niegan a Dios, palabras que aún quebradas siguen glorificando al cielo. Porque ese es el verdadero testimonio, no el que habla desde la victoria, sino el que no deja de hablar en medio del dolor. Este mensaje es para ti que estás pasando por algo que no puedes explicar. Para ti que oras, pero no sientes. Que sirves, pero estás agotado. Que das palabra a otros, pero por dentro estás vacío. Para ti que te preguntas en secreto, ¿por qué estoy viviendo esto si no hice nada para merecerlo? Y la respuesta es esta: porque Dios no solo te está formando, te está exponiendo. Está usando tu proceso como señal para otros, porque hay alguien que te está observando. Alguien que necesita ver a alguien como tú soportar esto sin rendirse. Porque cuando tú pasas por el fuego y sigues creyendo, eso abre el cielo sobre casas enteras. Eso trae convicción a corazones fríos. Eso despierta a los dormidos. Eso le grita al infierno: no importa cuánto intentes, esta alma ya no me pertenece. Por eso no te vayas. Este mensaje no te está hablando para consolarte solamente. Te está posicionando. Te está abriendo los ojos. Porque si te quedas hasta el final, Dios te va a mostrar que ese dolor tiene nombre, tiene causa y sobre todo, tiene destino. No fue una herida sin sentido. No fue un ataque al azar. Fue una señal enviada desde el cielo que ahora se está escribiendo en tu vida, y esa señal va a salvar a otros. Tú pensabas que nadie veía lo que estás soportando, que tus lágrimas caían en la oscuridad sin ser notadas, que tus oraciones se perdían en el techo, que tus silencios eran solo eso, silencios. Pero lo que no sabes es que hay personas observándote sin que lo sepas, personas que no han dicho nada, pero que están viendo cómo te sostienes, personas que están considerando rendirse, pero no lo hacen porque tú aún sigues firme, personas que están pasando por tormentas similares y que al verte descubren que sí se puede resistir, porque tú no solo estás atravesando un proceso, estás iluminando un camino. Estás marcando con tus pisadas un territorio que otros temen tocar. Estás convirtiendo tu dolor en dirección. Porque no todo el mundo resiste lo que tú has resistido. No todos sobreviven a lo que tú has vivido. Y sin darte cuenta, estás siendo una prueba viva de que se puede llorar y adorar al mismo tiempo. De que se puede sangrar y aún así declarar que Dios es bueno. Y eso no es poca cosa. Eso es poder espiritual en su forma más pura, porque el verdadero testimonio no es predicar desde la plataforma, es predicar con tu vida cuando nadie te aplaude. Es amar a Dios sin que todo salga bien. Es levantar tus manos mientras cargas la cruz del cansancio, de la espera, de las preguntas sin respuesta, y tú lo has hecho. Tal vez sin fuerza, tal vez con rabia, tal vez con confusión, pero lo has hecho, y eso no ha pasado desapercibido. No solo el cielo lo ha visto, la gente también, tus hijos lo han visto, tu familia lo ha sentido, tus enemigos lo han notado. Y lo más importante,
Aquellos que un día estarán donde tú estás ahora van a recordar lo que tú viviste. Porque cuando salgas de esto, y sí, vas a salir, vas a tener autoridad para hablar con verdad, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Dios está usando tu dolor como semilla. Cada lágrima está cayendo en tierra fértil. Cada día que no te rendiste, aunque no tenías fuerzas, fue una siembra espiritual. Y en el tiempo perfecto vas a ver el fruto, no solo en ti. Vas a ver vidas cambiadas. Vas a escuchar testimonios que comienzan con: vi cómo tú pasaste por eso y me dio esperanza. Porque Dios no desperdicia sufrimiento. Él convierte cada herida en mensaje, cada cicatriz en mapa, cada caída en escalón. Por eso, aunque no lo entiendas, sigue caminando. Aunque estés quebrado, sigue orando. Aunque estés cansado, no dejes de adorar. Porque mientras tú piensas que esto te está destruyendo, Dios lo está usando para levantar a otros. Lo más difícil no es sentir dolor, es sentir que tu dolor no tiene sentido, que estás atravesando una tormenta que nadie entiende, que estás pagando un precio que no sabes de dónde vino, que tu alma se rompe en silencio mientras el mundo sigue girando como si nada. Y tú ahí, de pie por fuera pero hecho pedazos por dentro, fingiendo fuerza para que no te pregunten, sonriendo con los labios, pero gritando con el alma. Y piensas: ¿para qué todo esto, Señor? Porque si me estás formando, ¿por qué se siente como destrucción? Si me estás preparando, ¿por qué no me siento más fuerte? Si estoy en tu voluntad, ¿por qué todo se siente tan al revés? Y ahí es donde el Espíritu responde sin palabras, sin estruendos, sin milagros inmediatos, con una revelación profunda. Tu proceso es más grande que tú. No es solo para ti, es para ellos, para los que vendrán después, para los que están observando en silencio, para los que van a necesitar tu historia como faro cuando el suyo sea un mar de oscuridad. Porque no eres tú solo, nunca lo fuiste. Estás siendo escrito como carta viva, estás siendo levantado como testimonio antes de la victoria. Porque hay personas que no van a entrar a una iglesia, pero van a leer tu vida. Personas que no creen en Dios, pero creen en lo que tú reflejas. Personas que no oran, pero observan cómo tú no dejaste de orar cuando todo se vino abajo. Y ahí es donde está el propósito más alto, no en el alivio, sino en la redención de otros a través de lo que tú viviste. No en entenderlo todo, sino en confiar mientras lo vives. No en ser fuerte, sino en ser real. Porque hay una gloria que solo se revela en medio del quebranto. Una presencia que solo se experimenta en el silencio del valle. Una unción que solo desciende sobre aquellos que fueron triturados sin perder la fe. Y tú estás ahí, en medio del fuego, en medio del dolor, pero con una llama que aún arde, con una semilla que no murió, con una palabra que sigue viva. Y esa es la señal. Esa es la prueba, esa es la marca del cielo sobre ti. No necesitas entender el propósito por completo para vivirlo. Solo necesitas seguir caminando. Porque mientras tú clamas: Señor, sácame de aquí, Dios te responde: aún no, porque hay alguien más que necesita verte pasar. Y cuando esa persona te vea, cuando su fe despierte al ver que tú lo lograste, cuando sus ojos se abran al verte salir con cicatrices pero con paz, entonces entenderás: valió la pena. No porque el dolor fuera justo, sino porque tu vida se convirtió en respuesta. No te diste cuenta, pero cada vez que dijiste «estoy bien», mientras tu alma lloraba, el cielo estaba escribiendo tu historia con tinta invisible. No te diste cuenta, pero cada día que te levantaste sin ganas, solo para seguir obedeciendo, se convirtió en una predicación silenciosa que el Espíritu usó como espada en la vida de otros.
porque no necesitas estar en un altar para predicar, no necesitas tener micrófono ni público, solo necesitas seguir creyendo cuando ya no tienes fuerza, solo necesitas resistir cuando ya nadie te entiende, solo necesitas caminar cuando todo parece detenido, porque eso también es un llamado, no solo a hablar, sino a vivir lo que muchos no soportan, porque a los que Dios quiere usar con poder, primero los lleva a pasar por el fuego. A los que Él quiere levantar como columna, primero los quiebra hasta la raíz, no para destruirlos, sino para construir algo eterno sobre ellos, y tú fuiste elegido para eso. Por eso tu proceso fue más largo, por eso tu batalla fue más intensa, por eso tu dolor parece no terminar nunca. Porque no estás siendo preparado para una vida cómoda, estás siendo preparado para cargar gloria, para caminar con autoridad, para abrir camino a otros, y no lo harás por palabras bonitas, sino por cicatrices verdaderas, porque tu mayor poder no está en tu don, está en tu historia, en lo que venciste, en lo que lloraste, en lo que perdiste, en lo que sobreviviste. Y es por eso que el infierno ha intentado silenciarte, no porque le temas, sino porque le estorbas. Porque mientras tú vives este proceso y sigues creyendo, hay cadenas que se rompen en otros, hay puertas que se abren, hay corazones que despiertan, porque tú te convertiste en señal, no por elección, sino por diseño, no por fama, sino por asignación. Y puede que te sientas débil, cansado, frustrado, pero lo que el cielo ve en ti no es una víctima, es un canal, una respuesta, un mensaje vivo que Dios está escribiendo para la próxima generación. Y si estás preguntándote si vale la pena seguir, si aún hay propósito, si aún hay algo más allá de este valle, escucha esto. Tu historia no termina en el dolor. El dolor fue solo la introducción. Lo que viene después de esto no será una simple bendición. Será un derramar del cielo sobre todo lo que toques, porque tú no sufriste en vano, no lloraste al vacío, no te quebraste por error. Todo lo que viviste fue contado, pesado, registrado, y ahora está siendo transformado en aceite, en palabra, en presencia, en poder. No te atrevas a rendirte ahora, porque estás más cerca del cumplimiento que nunca. Y hay personas que van a llegar a Cristo por lo que tú estás viviendo. Hay vidas que van a encontrar sentido gracias a tu resistencia. Hay almas que van a conocer a Dios no por una predicación, sino por tu proceso, porque tú eres la señal, el faro, la carta escrita por el Espíritu en medio del dolor. Y cuando esto pase, cuando la gloria llegue, no tendrás que explicarte. Solo tendrás que mostrar tus cicatrices, y eso bastará para despertar la fe dormida de otros. ¿Sabes por qué no te entienden? ¿Sabes por qué, incluso entre los tuyos, te miran como si exageraras, como si tu dolor fuera invisible, como si lo que estás viviendo no fuera tan grave? Porque lo que estás atravesando no fue asignado para ser comprendido, fue asignado para ser vivido. Fue diseñado como un proceso entre tú y Dios. No fue una historia para el público, fue una cita privada en el desierto. Y el desierto, aunque parezca abandono, es en realidad el lugar más íntimo entre Dios y los que ama. Fue en el desierto donde Dios formó profetas. Fue en el silencio donde Dios habló más claro. Fue en la soledad donde los hombres y mujeres de propósito recibieron la unción que nadie podía quitarles. Y tú estás en ese lugar. No lo que pediste, no lo que soñaste, pero justo el terreno donde las raíces de tu propósito están creciendo en secreto. Mientras otros celebran sus puertas abiertas, tú estás enterrado en un proceso que no muestra frutos visibles, pero está desarrollando una profundidad que nadie podrá imitar. Porque lo que estás viviendo no es para dar testimonio de cosas materiales, es para transmitir eternidad, para hablar desde una autoridad que no se compra, que no se estudia, que no se repite.
solo se vive y tú la estás viviendo, aunque no la entiendas, aunque duela, aunque te frustre, porque hay una gloria que solo se manifiesta después del quebranto. Hay un fuego que solo desciende sobre quienes pasaron por las aguas profundas. Hay un tipo de fe que solo nace cuando todo lo demás ha muerto. Y tú estás ahí, en ese momento donde lo único que queda es Dios, donde ya no hay lógica, ni atajos, ni explicaciones, solo un clamor desde lo más profundo que dice: Señor, no entiendo, pero no me voy. Y es ahí donde el cielo se inclina. No cuando tienes palabras bonitas, no cuando haces todo perfecto, sino cuando en medio de la confusión sigues orando, cuando en medio del cansancio sigues sirviendo, cuando en medio del abandono sigues creyendo. Eso es lo que despierta el mover de Dios, no una fe espectacular, sino una fe real, rota, temblorosa, agotada, pero viva, y tú la tienes, porque si no la tuvieras, ya habrías colapsado, ya te habrías alejado, ya habrías apagado este video, pero aquí estás. Y eso por sí solo es una señal de que el proceso no te ha destruido, te ha posicionado, te ha vaciado para llenarte, te ha quebrado para usarte, te ha aislado para ungirte. Así que ya no te preguntes más por qué duele tanto, empieza a preguntarte para quién estás resistiendo. Porque mientras tú lloras, alguien está tomando nota. Mientras tú resistes, alguien está cobrando fuerzas. Mientras tú sigues, alguien vuelve a creer. Y eso no se logra con discursos, se logra con una vida que eligió no rendirse. Y tú, aunque no lo sientas, estás cargando un peso de gloria que el cielo está usando para despertar generaciones enteras. No fue en vano, no es una coincidencia. Eres una señal viviente de que Dios aún transforma el dolor en propósito. No es casualidad que justo en esta temporada de más oscuridad estés escuchando esta palabra. Porque cuando Dios está a punto de transformar una herida en un altar, siempre envía una voz, no para explicarte, sino para despertarte. Y esto que estás viviendo no es una pausa, es una preparación, es el lugar donde el cielo está reconstruyendo tu identidad, no con lo que haces, no con lo que logras, no con lo que la gente ve, sino con lo que sobreviviste, porque tu identidad no se forja en la bendición, se prueba en el quebranto. Y sabes que está viendo Dios en ti, un espíritu que aunque cansado no se apagó. Un corazón que, aunque traicionado, no se endureció. Una fe que, aunque quebrada, siguió diciendo: aquí estoy, Señor. Y eso es lo que más valor tiene para Él. No los logros, no las apariencias, no la reputación. Lo que tú estás cargando ahora, en este momento exacto, mientras muchos te subestiman, mientras otros no entienden tu proceso, mientras algunos hasta se burlan, es un peso de gloria que muy pocos pueden soportar, porque esto no es un castigo, es una confianza. Dios te confió esta temporada porque sabía que ibas a resistirla, porque sabía que no ibas a traicionarlo en la oscuridad, porque sabía que ibas a volver al altar con las manos vacías, pero con el corazón ardiendo, porque Él no necesitaba tu perfección, necesitaba tu rendición. Y ahora, mientras escuchas esto, algo en tu interior está despertando. No es motivación, no es emoción, es un llamado, un eco del cielo que te dice: lo que estás viviendo no es solo tuyo, es parte de una historia más grande, y tú fuiste elegido para marcar generaciones, porque tú no eres uno más, tú no eres un error, tú no eres alguien olvidado por Dios, tú eres un mensaje, una respuesta, una luz encendida en medio del valle. Y aunque todavía no entiendas por qué te duele tanto, un día vas a estar de pie delante de alguien que esté viviendo exactamente lo mismo que tú viviste. Y no vas a necesitar predicarle, solo vas a mirarlo a los ojos y tu historia lo va a sanar. Por eso no puedes rendirte, no puedes callarte, no puedes esconder lo que viviste, porque ese dolor que tanto has querido enterrar es exactamente lo que Dios va a usar para levantar a otros.
Esa herida que intentaste negar es lo que Dios va a convertir en puente. Esa lágrima que escondiste es la semilla que Dios va a regar. Porque tú eres la señal, tú eres el testimonio, tú eres la evidencia de que el cielo sigue escribiendo historias de redención a través del quebranto. Y si aún estás respirando, si aún puedes levantar tus manos, si aún puedes decir amén, entonces eso significa que Dios aún no ha terminado contigo. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más oscuros de tu vida fueron también los más silenciosos del cielo? Como si justo cuando más necesitabas una señal, todo se apagó. Como si cuando gritaste, Señor, háblame, lo único que recibiste fue más espera. Pero eso no fue olvido, fue diseño. Porque cuando Dios quiere hacer algo profundo en tu alma, primero silencia todo ruido externo para que puedas oír lo que llevas dentro. Y ese silencio que tanto te dolió, ese aparente abandono, fue en realidad el momento en que el cielo estaba trabajando más fuerte, no para responderte, sino para transformarte, porque hay versiones de ti que solo nacen en la oscuridad, y tú ahora mismo estás dando a luz a una nueva dimensión de tu fe, a una nueva profundidad de tu llamado, a una nueva voz espiritual que no será formada por aplausos, sino por cicatrices, y por eso has llorado tanto. No porque estés débil, sino porque estás siendo quebrado para algo más grande. Estás siendo vaciado de ti, para que seas lleno de lo eterno. Estás siendo sacado de tu zona segura, para que camines sobre el agua sin depender de tus fuerzas. Porque Dios no te está castigando, Dios te está llamando. Te está convocando a una vida que ya no gire alrededor de tu comodidad, sino de su propósito. Y el precio de ese propósito es pasar por procesos que no todos soportan, sentir dolores que no todos entienden, vivir desiertos que no todos sobreviven. Pero tú estás aquí, y eso ya es señal de que lo estás logrando. Porque si el infierno pudiera destruirte, ya lo habría hecho, pero no pudo. Y no va a poder, porque Dios no te dejó en el valle, te está formando ahí, y muy pronto lo que hoy te duele será lo que más autoridad te dará, porque la gente no necesita más discursos, necesita ver personas reales que pasaron por el fuego y salieron con el rostro encendido. Necesita ver testimonios vivos, no de perfección, sino de fidelidad. Y tú estás siendo ese testimonio, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque sigas preguntando, ¿cuándo va a terminar todo esto? El cielo responde, cuando mi gloria esté lista para fluir a través de ti, no sobre ti. Porque tú no estás siendo preparado para recibir, estás siendo preparado para cargar. Y hay una diferencia, recibir bendición es fácil, pero cargar gloria, eso solo lo pueden hacer los que fueron quebrados, vaciados y reconstruidos por el fuego de Dios. Y ahora entiendes por qué no podías rendirte, porque tu proceso es mayor que tu dolor, porque tu historia está marcando rutas para otros. Porque tu obediencia silenciosa está despertando fe en quienes te rodean, y porque tu vida ya no es solo tuya, es carta, es puente, es faro, y Dios la está usando, así rota como está, para que otros puedan volver a creer. Tú pensabas que solo eras alguien más atravesando un mal momento, que tu proceso no tenía trascendencia más allá de ti, que tu dolor se limitaba a tus noches, a tus lágrimas, a lo que nadie más veía. Pero lo que no sabías es que el cielo te ha estado usando como espejo. Sí, espejo, porque mientras tú lloras por dentro, otros se están viendo reflejados en ti, personas que también están rotas, que también están cansadas, que también están viviendo procesos sin respuestas. Y cuando te ven de pie, aunque herido, algo en ellos despierta, porque ya no se trata de mostrar fuerza, se trata de mostrar fe, y tú has sido, sin saberlo, la chispa que encendió el fuego de la esperanza en almas que ya estaban listas para rendirse. Personas
que te observaron cuando tú no lo notaste. Personas que oraron otra vez solo porque vieron que tú seguías creyendo. Personas que sintieron a Dios en medio de su caos, simplemente porque tú no dejaste de adorarlo en el tuyo. Y eso es sagrado, porque no hay plataforma más poderosa que un corazón quebrado que se mantiene fiel. No hay ministerio más profundo que el de una vida vivida con autenticidad en medio del dolor. Y tú estás cargando eso. Tú eres ese tipo de persona. No porque seas fuerte, sino porque has elegido rendirte en lugar de correr. Has elegido confiar cuando lo más fácil era culpar. Has elegido quedarte cuando todo en ti quería huir. Y ese tipo de fidelidad, esa entrega secreta, esa obediencia en silencio, es la que el cielo honra, la que el Espíritu usa como puente, la que se convierte en una llave para abrir cárceles emocionales en otros. Y esa es tu vida ahora mismo, una llave, una señal, una guía, una llama encendida en medio de tanta confusión espiritual. Por eso no menosprecies tu historia. No escondas lo que viviste, no te avergüences de lo que lloraste, porque todo eso, todo, será usado. Las noches sin dormir, las oraciones sin respuesta, las preguntas sin final, las veces que te quebraste sin entender por qué. Nada de eso fue en vano, todo fue contado, todo fue visto, todo está siendo escrito como parte de un testimonio que aún no ha terminado. Porque tú no estás solo siendo restaurado, estás siendo levantado como voz, como referencia, como evidencia viva de que Dios no abandona, de que el proceso duele, pero también forma, de que la pérdida duele, pero también libera, de que el silencio desespera, pero también madura. Y tú, que estuviste a punto de rendirte, estás por descubrir que tu vida tiene un alcance que va más allá de tus heridas. Lo que tú viviste va a sanar a otros. Lo que tú sufriste va a liberar a alguien. Lo que tú superaste va a ser usado como dirección para personas que aún no saben por dónde ir. Y cuando eso pase, cuando veas a alguien diciendo, gracias porque lo que tú compartiste me dio vida, entonces vas a entender que tu historia siempre fue más grande que tu dolor. Has estado esperando que Dios te saque del dolor, sin saber que ya estás siendo usado en medio de él, que el milagro no es solo lo que vendrá después, sino lo que ya está ocurriendo ahora, porque tú sigues de pie, sigues creyendo, sigues respirando, sigues diciendo amén, aunque tu alma esté agotada. Y eso, aunque tú no lo percibas, es un fuego encendido en el mundo espiritual. Es una luz que no se apaga. Es un testimonio silencioso que está haciendo temblar estructuras. Porque cuando alguien como tú, quebrado, cansado y a veces hasta confundido, se niega a soltar la mano de Dios, el cielo se mueve, el infierno retrocede y otros despiertan. Personas que estaban al borde del colapso emocional están volviendo a orar solo porque tú decidiste no apagar tu fe. Personas que ya no querían saber de Dios se están preguntando si aún hay esperanza, solo por cómo tú te sostienes. Y tal vez no te lo han dicho, tal vez nadie te agradeció, tal vez nadie notó que te levantaste sin fuerza, que seguiste adelante cuando todo dentro de ti pedía pausa. Pero no fue en vano, porque hay frutos que no crecen en público. Hay cosechas que se dan en secreto y tú estás sembrando donde nadie ve. Estás regando con lágrimas campos que otros van a cosechar con alegría. Y eso es honra, eso es eternidad, eso es legado. Porque tú no estás dejando simplemente una historia, estás dejando una huella espiritual que marcará generaciones. Por eso duele tanto. Porque lo que llevas dentro no es pequeño, porque lo que Dios va a hacer contigo no es común, porque el tamaño de tu proceso revela la magnitud de tu llamado, y tú no fuiste llamado para lo superficial, fuiste llamado para lo profundo, para lo eterno, para lo que deja marca incluso después de que ya no estés aquí. Y ahora Dios te está mostrando que todo lo que viviste fue un entrenamiento,
no una pérdida, no una desgracia. Fue preparación para que cuando llegue tu momento no hables desde la teoría, sino desde la verdad. Para que cuando mires a los ojos de alguien que sufre, no le hables desde un altar, sino desde tus cicatrices, y eso sanará. Porque las heridas limpias, cuando son entregadas a Dios, se convierten en medicina para otros. Y tú estás lleno de medicina. No te diste cuenta, pero cada día en el valle, cada noche en silencio, cada lágrima que cayó, fue formando en ti un corazón que ya no juzga, que ya no presume, que ya no señala, que ya no compite. Un corazón que abraza, que entiende, que consuela, que sirve. Un corazón que ha sido formado por el cielo para mostrar que el quebranto no te destruyó, te transformó. Así que no pidas salir todavía si no has entendido para qué entraste. Porque cuando tú comprendas que este dolor es parte de tu diseño espiritual, ya no lo maldecirás, lo abrazarás. Porque sabrás que Dios no te está matando. Te está mostrando que, incluso en medio de lo que más te duele, tu vida ya está salvando a alguien. Si pudieras ver por un momento todo lo que ya se ha movido a causa de tu proceso, llorarías, pero no de dolor, sino de gratitud, porque verías cuántas cadenas se rompieron mientras tú orabas sin respuestas. Verías cuántas personas decidieron no quitarse la vida simplemente porque te escucharon decir, yo también pasé por eso, y aquí sigo. Verías cuántas puertas espirituales se abrieron para otros por tu sí en medio del quebranto. Porque tú no sabes cuánto está haciendo Dios con tu historia mientras tú solo ves lágrimas. No sabes cuántas almas están observando tu vida como la única Biblia que se atreven a leer. No sabes cuántas personas se están alimentando de tu fe en silencio. Personas que nunca te han dicho nada, que no comentan, que no te aplauden, pero que cada vez que tú resistes, ellas reciben fuerzas. Eso es el reino de Dios en movimiento. No es espectáculo, no es fama. Es el poder de una vida entregada, quebrada, pero viva. Y es por eso que el cielo aún no ha detenido tu proceso. Porque aún hay personas que van a ser tocadas a través de lo que tú viviste. Porque tú fuiste llamado a ser voz, no solo eco, a ser raíz, no solo fruto, a ser cimiento para otros, aunque eso implique que nadie vea lo que tú estás sosteniendo por dentro. ¿Y sabes qué? El cielo honra eso, porque hay quienes fueron levantados en escenarios, pero tú fuiste levantado en secreto, y esa es tu fuerza, porque lo que se forma en lo oculto permanece, lo que nace en el fuego no se consume con facilidad, y tú estás siendo formado así. No por manos humanas, sino por el mismo Dios que te eligió antes de que todo comenzara. Por eso, aunque aún no entiendas todo, sigue. Aunque no veas la puerta abierta, sigue. Aunque no escuches la voz que anhelas, sigue. Porque hay gloria creciendo en medio del silencio. Hay promesa madurando debajo del dolor. Hay un llamado desarrollándose en el corazón mismo de tu proceso. Y muy pronto, lo que hoy te duele será el testimonio que romperá cadenas en otros. Lo que hoy no puedes contar sin llorar será la historia que dará vida a multitudes. Porque Dios no está improvisando contigo. Está escribiendo algo eterno, algo que trasciende lo visible, algo que no necesita explicación, solo obediencia. Y tú ya la estás dando, porque estás aquí, escuchando esto. No porque todo esté bien, sino porque, aun cuando todo parece mal, tú sigues diciendo, Dios sigue siendo mi refugio. Y eso, en sí mismo, es la señal más poderosa que el cielo podía enviar a esta generación. Que aún hay personas que creen, aunque no entiendan, que adoran, aunque sangren, que sirven, aunque estén rotas. Personas como tú. ¿Sabes cuál es la verdadera señal de que estás en el camino correcto? No es que todo salga bien, no es que la vida se vuelva fácil, no es que cada oración tenga respuesta inmediata, es que aún en medio de tanto caos,
Hay algo dentro de ti que se niega a soltar a Dios. Una llama que no se apaga, una convicción que no muere, una paz que no entiendes, pero que está ahí. Esa es la evidencia de que no estás siendo destruido, estás siendo purificado. Porque Dios no necesita que tengas todas las respuestas. Él solo quiere que te mantengas disponible, que no cierres tu corazón, que no escondas tu historia, que no te avergüences de lo que viviste, porque hay una generación esperando escuchar que sí se puede seguir adelante después del dolor, que sí se puede volver a confiar, que sí se puede vivir con heridas, pero con propósito. Y esa es tu historia. Una historia que no va a terminar en derrota, que no se va a quedar en el dolor. Porque aunque ahora estés entre ruinas emocionales, espirituales o familiares, Dios ya está soplando vida sobre lo que parecía muerto. No solo para restaurarte, sino para que seas instrumento de restauración en otros. Porque los milagros que vienen no son solo para ti, son para los que están conectados a tu llamado. Por eso dolió tanto, porque lo que llevas dentro no es pequeño, porque lo que viene después de esto no es superficial, es eterno, es glorioso, es divino. Y tú has sido elegido para cargarlo, así que deja de pensar que tu vida se ha desviado, que todo lo que sufriste fue inútil, que estás lejos del plan, porque hoy Dios te está diciendo, esto también es parte del camino, cada lágrima, cada no, cada traición, cada cierre, cada silencio. Yo lo usé todo para escribir algo que no podrá ser borrado. Y cuando te pongas de pie, porque lo harás, y mires hacia atrás, no verás solo heridas, verás huellas, caminos, puertas abiertas en otros que fueron tocados por tu obediencia en medio del quebranto. Y entenderás que nunca se trató solo de ti. Se trataba del reino, de la eternidad, de las almas, de lo invisible, de todo lo que tu vida estaba gestando en secreto mientras tú solo pensabas que estabas sobreviviendo. Pero en realidad estabas impactando, estabas marcando, estabas liberando atmósferas. Porque los hijos de Dios no solo viven procesos, transforman generaciones con ellos. Y tú eres uno de ellos. Este es el momento donde ya no puedes hacerte el ciego, donde ya no puedes decir no entiendo, porque ahora sabes que tu dolor tenía destino, que tu historia tenía propósito, que tu quebranto tenía dirección. Ya no puedes seguir llamando castigo a lo que fue preparación. Ya no puedes seguir preguntando ¿por qué a mí? Cuando Dios ya te respondió, porque confío en ti. Porque no cualquiera puede cargar esto. No cualquiera puede seguir amando cuando fue traicionado. No cualquiera puede seguir sirviendo cuando está herido. No cualquiera puede mantenerse fiel cuando no hay promesas cumplidas a la vista. Pero tú lo hiciste, tú lo estás haciendo. Y eso no te convierte en perfecto, te convierte en escogido, te convierte en señal. Te convierte en una respuesta viva del cielo para esta generación rota, incrédula, vacía, que necesita ver a alguien que sufrió, que cayó, que lloró, pero que nunca soltó la mano de Dios. Y ahora entiendes, tus lágrimas eran lenguaje profético, tus silencios eran oración profunda, tus noches sin dormir eran intercesión sin palabras, tus heridas eran puertas, tus pérdidas eran formación, tus fracasos eran realineamiento, y tu dolor era la tinta que Dios usaba para escribir una historia que Él mismo estaba dictando desde la eternidad, porque esto no fue idea tuya, no fue por tus decisiones, fue un diseño mucho mayor que tú, uno que apenas estás comenzando a entender, pero que, con solo aceptarlo, comienza a manifestar frutos. Y ese fruto es paz. Esa paz que no depende de circunstancias, que no necesita explicaciones, que no desaparece en el dolor. Esa paz que te está envolviendo ahora mismo,
mientras recibes esta palabra y entiendes que no hay nada roto en ti que Dios no esté usando. Tú no eres un accidente, no eres un desvío, no eres una historia interrumpida. Tú eres una historia viva, en construcción, siendo escrita con lágrimas que un día serán testimonio. Si aún estás respirando, si aún puedes decir, Dios es bueno, si aún puedes cerrar los ojos y sentir aunque sea un susurro del Espíritu, entonces esto no ha terminado. Apenas está comenzando, porque lo que viene no será recompensa, será propósito, será cosecha de todo lo que sembraste con fe. Y cuando llegue ese día, porque va a llegar, no dirás, valió la pena por lo que recibí, sino, valió la pena por lo que Dios hizo a través de mí. Ahora entiendes por qué no podías rendirte, porque no estabas viviendo solo por ti, estabas viviendo por todos aquellos que iban a despertar al ver tu historia. Y eso es lo más cercano al cielo que una vida puede reflejar. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue una cita con el cielo, un llamado sagrado que tu alma ya no podía seguir ignorando. Esta palabra no vino a darte explicaciones, vino a revelarte tu misión. Ya no eres solo alguien que sufre, eres alguien que fue llamado, eres señal, eres mensaje, eres voz en medio del ruido, y hoy el cielo te está diciendo, gracias por no rendirte, gracias por quedarte, gracias por seguir creyendo. Ahora te invito a declarar esta verdad profética en los comentarios. Mi dolor fue parte de mi llamado. Soy una señal viva. Escríbelo. Sella con fe lo que tu corazón ya ha entendido. Tu historia no será en vano. Tu proceso no será olvidado. Tu vida impactará a muchos. Dale like a este video si sentiste que Dios te habló hoy. Comparte esta palabra con alguien que esté pasando por su propio valle, por su propia noche oscura. Este mensaje puede ser la chispa que encienda su esperanza. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es un altar, no solo un contenido. Aquí Dios te habla, aquí Dios te encuentra, aquí tus lágrimas tienen sentido. Ahora, quédate unos segundos más. Cierra los ojos, escucha esta música. No es solo un final, es un inicio. El inicio de tu nueva temporada. La temporada donde tu dolor ya no será tu carga, será tu plataforma. Donde tu historia será tu ministerio. Donde tus cicatrices serán tu bandera. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo mensaje. Y mientras tanto, vive como quien ya entendió que su dolor fue parte del diseño eterno de Dios.